Guillermo, ¿por qué político? Desde muy niño siempre escuché en casa de mi padre, un hombre muy enfocado al tema del campo, pues siempre estar en contra del gobierno. Me llamaba mucho la atención el por qué estar en contra del gobierno. Conforme fui creciendo, fui entendiendo los porqués. Y cuando vas creciendo y encuentras en el caminar amigos y encuentras dentro de la política la alternativa para mejorar las condiciones de vida de tu ciudad, de tu pueblo, es el momento que encontramos mi hermano, un servidor, mis hermanas y muchos amigos más, la alternativa de entrar a la política para desde la política cambiar las cosas que estábamos viviendo en ese entonces, una historia caciquil en nuestro Atlisco. ¿Qué es para ti comprometidos con el bien común? Para mí es una participación ambivalente. Por un lado, la participación ciudadana fundamental, que sin ella el gobierno no puede hacer las acciones en torno al bien común. Podemos nosotros como gobierno... ¿Qué entiendes por bien común? Es el bienestar de todos los ciudadanos para que se desarrollen económica, social, cultural, educativa, religiosamente, prácticamente en todos los aspectos, que el gobierno pueda proporcionar y ser el facilitador de esto para que los ciudadanos puedan tener el bien común, pero también que los ciudadanos en su responsabilidad como ciudadanos participen y también contribuyan a esta consecución del bien común. Al final del día, dentro de lo que nosotros estamos planteando en Atlisco, es la construcción de este bien común a partir de esta participación social, pero también con la facilitación del gobierno. ¿Estás considerando en esto Antorcha? ¿Estás considerando en esto Morena? Estoy considerando a todos aquellos ciudadanos que quieran hacer el bien para Atlisco y generar este bien común. Antorcha Campesina, y lo he dicho abiertamente, si Antorcha Campesina busca el bienestar de Atlisco y los atlisquenses, bienvenido. Sin embargo, hemos visto en algunas de sus acciones que distan mucho del bien común. Esas acciones no las vamos a permitir y no hay carta abierta para ninguna acción de ese tipo. ¿Cómo eres tú? Buena pregunta. Yo soy una persona, he procurado ser sencillo toda la vida, soy originario de Atlisco, me gusta mucho el contacto con la gente, me gusta mucho hablar con la gente, escuchar a la gente, soy muy concreto. ¿Y cuando te gritan también? También procuro guardar la calma, me han gritado muchas veces. En aquella toma de tribuna histórica con Felipe Calderón, recuerdo ese ánimo tan candente que se vivía. Sin embargo, creo yo que un político debe tener siempre la cabeza fría y teniendo la cabeza fría puedes tomar las mejores decisiones. ¿Acepta la crítica? Totalmente. De hecho, las críticas son pues parte fundamental de tu trabajo, porque puedes hacer el trabajo en un sentido y el ciudadano esperar que vayas en otro sentido. Y si tú no entiendes esa retroalimentación del ciudadano, difícilmente puedes corregir en el camino. ¿Por qué repetir en la presidencia municipal? Bueno, yo no he repetido. El que fue presidente municipal fue mi hermano. Yo estoy participando hoy en la presidencia municipal a partir de una inclusión dentro de la política en Atlisco que hice desde los 16 años. Tuve la gran fortuna de ser diputado federal en 2006-2009 y hoy por primera vez estoy teniendo esta gran oportunidad de estar al frente de Atlisco, al frente de la presidencia municipal. ¿Cuál es tu mayor experiencia en política? Pues yo creo que la mayor y la más grande que vivimos en Atlisco fue el poder ganar en 1996 por primera ocasión la presidencia municipal de Atlisco. Pero antes, en el 95, haber ganado en Atlisco la Diputación Federal con José Luis Galeazzi. Para mí fue el parteaguas de la política en Atlisco, porque a partir de ese momento, de esos dos momentos que fueron en el mismo año, empezaron a cambiar las cosas, cambiaron las cosas incluso a nivel estatal. La segunda creo yo que fue en el 2000 con el triunfo de Vicente Fox, porque vimos cristalizado el anhelo de muchos mexicanos de cambiar el gobierno al final del día, que se logra en ese momento. Y desde luego, pues cuando gano la primera elección
para un servidor en el 2006, que fui parte de esa 60 legislatura en aquel entonces con Felipe Calderón. ¿Me permites hacerte una pregunta muy personal? Claro. ¿Has robado algo? No, bueno, una ocasión, estando en la primaria, y eso sí debo confesarlo, entré a un almacén aquí en Atlisco y tomé una pluma. Y esa pluma, alguien me vio por ahí y me quitaron la pluma. Pero esa parte de la educación que tuve de mi padre, creo que fue fundamental. Mi padre era una persona muy honesta, extremadamente honesta, pero aparte con un sentido de ayudarle a la gente de manera impresionante. Yo siempre veía gente del campo en casa de mi padre, no entendía el porqué. Muchos años después entendí que era porque les ayudaba en su cosecha, les ayudaba en sus negocios, y esa parte la conservo pues como una gran enseñanza de mi padre. Tus 5 principales virtudes. Perseverante, trabajador, franco, práctico, generoso. Creo yo que son las 5 principales. ¿Tu defecto? Confiado, a veces confío demasiado. ¿Te arrepientes? No, porque al final del día yo brindé oportunidades y los que no las supieron aprovechar, pues no están. Hoy el equipo que tengo le estoy brindando toda la confianza, claro, dándole el seguimiento cercano, y confío que haya muy buenos resultados. ¿Tu mayor éxito? Terminar mi carrera, terminar mi maestría y terminar mi doctorado. ¿Eres doctor en qué? En educación. ¿Y qué haces aquí sentado? Porque tengo la maestría en Administración Pública y Políticas Públicas. Ah, buen punto. ¿Cuál es tu peor fracaso? Haber perdido la contienda interna a la presidencia municipal de Atlisco hace 7 años. ¿Tu mayor alegría? Mi familia. ¿Tu mayor tristeza? La pérdida de mi padre. ¿Has llorado? Sí, y no solo por él, por mi hermano, también falleció 2 años antes que él. Y el fallecimiento de otro entrañable amigo aquí en Atlisco, que no tuve la oportunidad de despedirme de él también. Y bueno, con también muchos fracasos y tristezas familiares, pues desde luego se te sale la lágrima. ¿Cambiarías algo de ese pasado? Yo creo que no, porque de cada uno de esos errores, fracasos o pérdidas aprendes algo. Y hoy en la posición en la que estoy, pues gracias a todo eso que viví, pude aprender muchas cosas y sigo aprendiendo muchas cosas más. Yo creo que no habría que cambiar nada, al contrario, hay que hacer acciones para mejorar el futuro. ¿Tu abuelo? Mi abuelo Juan llegó a México a finales del siglo XIX. Llega huyendo de los problemas que habían en España. Su hermano mayor se tiene que regresar a España por una cuestión de enfermedad, pero él se establece en la zona de Zacatecas. Estando allá, él atendía un bar, una cantina. De repente un día llega pues un general que estaba en la bola, le decían, ¿no?, en la revolución. Mi abuelo estaba leyendo una carta de su madre de allá de España, y de repente pues le piden una bebida, y mi abuelo estaba concentrado en la carta y no le hace caso a la bebida, a la persona que le pedía la bebida. Y entonces, con palabras altisonantes, le refresca la mamá a mi abuelo y le exige que lo atendiera. Mi abuelo, muy molesto, hace a un lado la carta y lo recibe con una bofetada que lo aventó hasta por allá. Llega un grupo de revolucionarios y lo encarcelan, porque a la mañana siguiente lo iban a fusilar. Uno de los generales que estaban ahí, que lo conocía, llega en la noche y entra y ve en los separos a mi abuelo. Y le dice: Juan, ¿qué andas haciendo acá, muchacho? ¿Qué andas haciendo acá? Y dice: pues es que llegó un fulano y me mentó mi madre. Y yo no me dejé y le di un cachetadón y ahora estoy acá. Pues déjame ver a ver qué pasa. 2 horas después regresa y al que le había golpeado era Pancho Villa. Y entonces la reacción lógica era que pues lo iban a fusilar a la mañana siguiente. ¿Cómo le perdona la vida a Pancho Villa a mi abuelo? Le pide que sea su caballerango.
Y entonces mi abuelo era el encargado de lavar el caballo, de llevarle el caballo, de todos los herrajes, y ahí anduvo en la revolución. El 7 leguas. Así es. Hasta que un día estaban en esa zona del norte del país y estaban perseguidos en el tiroteo, y a otro amigo de mi abuelo, también español, le dan un tiro en la pierna. Mi abuelo, inteligente, toma la sangre del amigo, se la unta por todo el cuerpo igual a él, se tiran, pues todos salen corriendo, y cuando pasan los militares, pues los ven aparentemente muertos. Ahí los dejan y continúan. En ese momento, cuando se percatan que ya no había nadie, pues se levantan y se van a refugiar a algún pueblito por ahí cerca, y terminan los dos en la Ciudad de México. De la Ciudad de México, mi abuelo decide irse junto con otro grupo de españoles y se establecen en Chiautle de Tapia, donde conoce a mi abuelo, y obviamente nace mi madre por allá. Por eso es el origen de Chiautle de Tapia de mi madre. ¿Tu padre? Mi padre, pues él nace aquí en Atlisco, nace en 1914, después de la Revolución. En Independencia 512 hemos tenido ahí la casa desde mi abuelo, y en algún momento él fue candidato a diputado federal. Siendo candidato a diputado federal, en la plaza pública, que se acostumbraba a hacer los mítines, y pequeños mítines porque eran pequeñas reuniones en aquel entonces, él habla muy fuerte en contra del cacique que estaba en ese momento, y entonces, pues acto seguido lo amenazan y lo empiezan a perseguir literalmente para asesinarlo. Él terminó de hacer su campaña en la azotea de la casa de mi abuela, la que hoy es casa de mi madre. No salía. Meses después, cuando no podía salir, él conocía muy bien a Juan Silvetti, el torero, y le pide que pues le ayudaran. Entonces Juan Silvetti, en ese entonces Ávila Camacho era el presidente de la República, si no mal recuerdo, y le pide un salvoconducto para mi padre. Le entregan el salvoconducto, y a partir del salvoconducto le perdonan la vida y pudo salir a las calles. Son dos acciones que nos meten a la familia un poco en el tema de la política. ¿De ahí nació la política para ti, Memo? Pues yo creo que fue parte inspiradora, porque al ver estos dos ejemplos familiares, la verdad es que pues lo menos que podíamos hacer en nuestro Atlisco, ese Atlisco de antaño lleno de caciques, pues era participar. Empezamos a participar como chamacos, invitados por ti en el juvenil y por otras familias, la familia Huerta Aroche en Atlisco. Empezamos a trabajar, y cuando menos nos lo esperábamos, llegó el primer triunfo. En 2005, la Diputación Federal, la Presidencia Municipal, y de ahí para acá. Me alegra haberte invitado y haberlos invitado. No, gracias, Paco. ¿Cómo quieres que se te recuerde como presidente municipal? Pues como un presidente trabajador, honesto y entregado a la ciudadanía, que es lo que estoy haciendo en este momento, trabajar fuertemente para los ciudadanos. Hay problemas de seguridad en Atlisco. Así es, hay muchos problemas de seguridad en Atlisco, estamos ya atendiendo de manera puntual el tema. Hemos establecido una mesa de seguridad incluyendo al Ejército, al Gobierno del Estado, a la Policía Federal Preventiva, a la Fiscalía del Estado y desde luego las corporaciones municipales, con grandes resultados. Tenemos que aplicar mejor la tecnología, tenemos que aplicar más recursos, y ahí es donde estamos enfocados. Es el tema medular de esta administración, el tema de la seguridad pública. ¿Cómo hacer de Atlisco una ciudad tradicional como lo es y al mismo tiempo moderna? Es una complicación muy extensa. ¿Por qué? Porque tenemos varios problemas. El primero es el rechazo al cambio. Efectivamente tenemos una sociedad tradicional que cuando empezamos a trabajar con los temas de Smart City, con los temas de la tecnología, difícilmente son entendidos por el grueso de la población. Las nuevas generaciones fácilmente lo entienden. Ahí es donde tenemos que jugar y hacer paulatino este acceso a la información, y que poco a poco vayamos creando de nuestro Atlisco un Atlisco inteligente o una ciudad inteligente, aprovechando todas las tecnologías que ya existen, incluso que cada vez son más baratas. Yo creo que es poco a poco introducirla, y no de golpe, porque al final del día pues vamos a tener un rechazo generalizado. Como hombre de educación y con esos conocimientos, ¿qué específicamente piensas hacer por Atlisco? Bueno, tenemos varios proyectos.
El primer proyecto que hemos platicado con diferentes áreas ya de la administración es mejorar considerablemente el tema de la seguridad, invirtiéndole a estos temas en patrullas, en armamento, en equipamiento y en cámaras de vigilancia. Por otro lado, estamos armando un plan de desarrollo integral, un plan de desarrollo en donde esté el tema de la ecología, esté el tema del desarrollo económico, del desarrollo social y la participación ciudadana como ejes fundamentales. Ahí es entonces en donde el desarrollo urbano de Atlixco necesita una atención especial. ¿Por qué? Porque Atlixco se está convirtiendo en un lugar para vivir muy apreciado por mucha gente y está teniendo un crecimiento. Necesitamos garantizar un crecimiento ordenado. Para que este crecimiento ordenado se dé, también necesitamos garantizar servicios, orden en los mercados, orden en el ambulantaje, orden en la misma imagen urbana, orden en los desarrollos inmobiliarios. Y entonces necesitamos, a partir de la generación de vías de comunicación, este desarrollo ordenado. ¿A qué me refiero? Tenemos zonas que pueden crecer en el corto plazo en cuestión de vivienda, pero no tienen hoy servicios. Entonces tenemos que empezar a proyectar desde ahorita qué vialidades, qué bulevares, qué plantas de tratamiento necesitamos, qué acciones se requieren implementar para garantizar que ese crecimiento se dé de la mejor manera. Muchísimas gracias.